En el vertiginoso mundo de hoy, donde millones de acontecimientos se difunden en segundos a través de las redes sociales, Excelsior ha hecho suyas las nuevas plataformas tecnológicas sin perder los rasgos distintivos del periodismo verdaderamente profesional. Desde su nacimiento en 1917, Excelsior se propuso justificar con su trabajo diario el ambicioso lema que lo guiaba. Se trataba de ser, en efecto, el periódico de la vida nacional. Para lograr ese fin, fue crucial la labor de obtener información oportuna sobre los grandes acontecimientos conforme iban ocurriendo en todo el territorio nacional. Así, a través de Excelsior, lectores de todo el país se enteraron del asesinato de Pancho Villa en Chihuahua, del gran terremoto en Oaxaca, de la llegada de refugiados españoles de la Guerra Civil o de la muerte de Pedro Infante en Yucatán, entre muchos otros hechos relevantes a lo largo del siglo. Desde la ambiciosa cobertura de la muerte del presidente Carranza en 1920, el reportaje de investigación se convirtió en una característica del diario, especialmente con la aparición de la revista Jueves de Excelsior en 1922. Mira, Jueves de Excelsior fue un parteaguas, evidentemente, en el trabajo reporteril. Le apostó siempre a que el reportero tuviera más tiempo, digamos, de cocción sus textos, ¿no? Entonces lo sacaban de la agenda del día y se ponía a hacer un texto durante 5 o 4 días, que al final tenía una profundidad, es decir, ganaba en eso, digamos, ¿no? Y siempre pensando en que el lector tuviera más detalles de cada caso. El reportaje de investigación no se limitó a los temas políticos o económicos, se incursionó también en los bajos fondos citadinos, donde la acción de criminales y policías dio pie a interesantes historias. Alberto Ramírez de Aguilar, el mejor reportero policíaco que se recuerda, tenía una columna llamada Siguiendo Pistas, de 3/4 de cuartilla o media cuartilla, que leían no solo quienes se interesan en asuntos de nota roja, asuntos policíacos, sino toda clase de gente. Entonces, la investigación, el reportaje, la búsqueda de la noticia fue lo que distinguió ese periodismo que fue progresando y manteniéndose. A partir de 1949 y durante más de 30 años, Diorama de la Cultura satisfizo con creces la expectativa de aquellos lectores interesados en temas artísticos y literarios. Al promediar la década de 1970, el suplemento vivió una de sus mejores épocas. Otro de los instrumentos culturales de aquel Excelsior fue el Diorama de la Cultura, dirigido por largo tiempo por Ignacio Solares. La lectura obligada cada domingo, porque era un suplemento semanal, era el inventario de José Emilio Pacheco. Fue ahí, en Diorama de la Cultura de Excelsior, donde dio inicio esa maravillosa, prodigiosa enciclopedia de la cultura mexicana universal, que todavía está por reunirse. Y José Emilio fue fundamental porque además nos dio traducciones, nos dio algunos poemas de él, y fue un colaborador muy cercano. Está José de la Colina haciendo cine, que era verdaderamente, pues yo creo que de los mejores cronistas que hemos tenido. Publicaba con cierta frecuencia García Riera, teatro lo tenía Esther Seligson. Yo tenía, por decirte algo, entre colaboraciones especiales, una de Vargas Llosa casi cada 15 días. Cortázar nos mandaba también material. Sin menoscabo de la atención a los grandes temas nacionales, el diario documentó también las posibilidades del ocio en la gran ciudad, promoviendo el solaz de sus lectores mediante tiras cómicas y secciones de entretenimiento, o facilitándoles información sobre aquello que la capital ofrecía en materia de cine, teatro, espectáculos y eventos sociales. Asimismo, las noticias deportivas reflejaron el creciente interés de los capitalinos en espectáculos tales como los toros, el box, el béisbol y el fútbol. Hacia los años 60, la columna de Manuel Seide en Excelsior marcó por sí sola una época dorada del periodismo deportivo en nuestro país.
Si hay un fundador del periodismo deportivo en México que ha sido manifiestamente rico, exuberante, extravagante también en muchos sentidos, pues es Manuel Seide, ¿no? Era pues una pluma dúctil, ¿no? Entretenida, flexible, de un humor negro también increíble. A lo largo de un siglo, Excelsior atestiguó y divulgó también los cambios sufridos por la gran capital. El crecimiento de esta gran urbe, la creación de los multifamiliares, la introducción del metro, la creación de los ejes viales. También hemos acompañado a la ciudad en la crónica de hechos tan desafortunados como los 2 terremotos, particularmente el de 1985. El 31 de agosto de 2008, el reportaje tradicional del diario sobre sucesos ocurridos en la capital cambió radicalmente. Aquel día, el nuevo Excelsior, incorporado a Grupo Imagen, realizó por primera vez una cobertura multimedia con ocasión de una marcha contra la violencia conocida como Iluminemos México, convocada por varias organizaciones civiles. De agosto en contra de la inseguridad. Hombro con hombro, somos más. Nosotros con esta visión ya multimedia de otras plataformas nos empezamos a ver ese termómetro de la sociedad y luego los buscamos. Se dice en el lenguaje periodístico, nos montamos en el asunto y los acompañamos desde la organización, planeación, hasta que fue convocándose a esta gran marcha de Iluminemos México. Y se hizo el mapa, se pusieron los nombres de los reporteros, camarógrafos, equipo de cámaras y los teléfonos, para que todos tuviéramos la información y pudieras hacer los enlaces. Hola, muy buenas tardes. Los saluda Jorge Fernández Menéndez. Le damos la bienvenida a esta transmisión especial de Cadena 3 con motivo de la marcha contra la inseguridad. La verdad fue un gran reto, era una tarde-noche muy emocionante en el que era el primer reto de hacer una cobertura multimedia y que fuera simultánea en radio, ¿no? Con los cortes informativos para televisión y que tuvieras el reto de que al día siguiente el periódico trajera algo distinto. Hoy, como hace 100 años, la tarea del periodismo es doble. No solamente transmitir la noticia, sino ayudar a entenderla. No únicamente informar al lector, sino formarlo en la comprensión de los hechos trascendentales de su tiempo. A lo largo de una centuria, Excelsior se ha mantenido fiel a esa divisa. Puedo decir que somos los que tenemos las mejores plumas en los medios impresos. Y aparte, creo que hemos hecho un excelente equipo. Y creo que lo mejor de ellos es que existe una pluralidad tremenda. Tenemos columnistas diarios como el director editorial de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, Francisco Garfias, que es nuestro columnista político por excelencia, y también tenemos en las páginas editoriales diversas posturas, ideologías, trayectorias, desde Carlos Elizondo Mayer Serra, María Amparo Casar, María Marván, a Marcelino Perelló, José Lo, que es uno de los integrantes de Café Tacuba, es uno de los columnistas más leídos porque su columna es muy fresca, además de que viene de Café Tacuba, que jala a muchísimos jóvenes, es muy leída esa columna. No he dormido bien últimamente, no unos cuantos días, sino ya semanas o meses. Yo que llevo una agenda impecable, ya perdí las noches que lo he sufrido. Me levanto a mitad de la noche al baño, tomo un poco de agua y al acostarme de nuevo, mi cabeza comienza a pensar y pensar y pensar. Surgido en años de tremenda incertidumbre, cuando las facciones revolucionarias mantenían versiones distintas sobre los mismos hechos, Excelsior apeló desde entonces a la inteligencia de hombres notables, cuya buena pluma y capacidad de análisis estimuló la comprensión de numerosos lectores y fortaleció o puso en duda la opinión de otros tantos. Tal fue el caso, en un principio, de Manuel Flores o Carlos Díaz Dufo, y más tarde, de Querido Moeno, Vito Alessio Robles o Gonzalo Báez Camargo, mejor conocido por su seudónimo de Pedro Gringoire. Hacia el final de los años 60, a la calidad de los comentaristas de Excelsior, se sumó el afán de pluralidad y universalidad. Sus páginas se poblaron entonces con las colaboraciones de Eberto Castillo, el obispo Sergio Méndez Arceo, José Alvarado y Jorge Ibargüengoitia, entre otros. A mi casa y a casa de mis abuelos,
pues el periódico que se leía era el Excelsior de Scherer, ¿no? Y recuerdo desde luego yo como chavo empezar a leer pues a los Ibargüengoitia, a Alberto Castillo, en fin, a todos esos grandes columnistas, a don Daniel Cosío Villegas, a Gastón García Cantú, en fin, yo creo que lo que entendió muy bien Julio Scherer fue que el periódico necesitaba una columna vertebral muy importante de opinión y tenía, desde luego, mucha pluralidad, hay que decirlo, y eso pues era fantástico, en un México, hay que decirlo, cerrado. Entre tantos escritores destacados, hacia 1968, el columnista por excelencia era Daniel Cosío Villegas. Sus textos encabezaron el comienzo de una inédita rebelión crítica contra el gobierno. Para don Daniel, Excelsior fue su hogar intelectual. Y cada semana escribió primero, en el 68, de manera dramática, indicando que el crimen de Tlatelolco sería recordado un siglo después, como una de las páginas más negras de nuestra historia. Pero a partir de ahí empezó una crítica sistemática al PRI y al sistema político mexicano, buscando siempre el acotar el poder presidencial y abrir el debate público en México, o como él decía, hacer de veras pública la vida pública. En octubre de 1971, aquella pluralidad de Excelsior se reprodujo en una ambiciosa revista que, dirigida por Octavio Paz, tomó justamente ese nombre, Plural. Concebida años atrás por el propio Paz, Plural se pensó como una plataforma desde donde la inteligencia y creatividad de América Latina pudiese mirar al mundo en lugar de ser mirados desde otras latitudes como era habitual. En 1971, Julio Scherer invitó a Octavio Paz para que realizara en Excelsior uno de sus más acariciados y entrañables sueños, hacer una revista mensual. Esa fue la revista Plural. No creo que haya existido en la historia de la literatura mexicana una revista cultural de mayor riqueza que Plural. Durante casi 5 años, Plural imprimió una huella memorable no solamente en la historia de Excelsior, sino en la de toda la cultura mexicana hasta ese momento. Y esa revista fue otra voz, ¿no? Una voz que defendía la cultura democrática, la cultura de la libertad. Al mismo tiempo, una revista que era muy abierta, digamos, todos los matices políticos encontraban expresión si había una calidad literaria, intelectual mínima. En ese sentido, un ejemplo, ¿no?, de publicaciones democráticas. Hoy en día, la calidad de los columnistas de Excelsior, así como la diversidad de sus voces, constituyen una prolongación de aquel rico legado de los años 70. Por eso me vine, porque creo que han logrado juntar un grupo plural y de muy buena calidad, donde hay algunos colegas que también que hay que leer diario o 2 veces por semana, o depende cómo escriban, que son referentes obligados. Yo creo que el lector tiene mucho más posibilidad de ampliar su criterio o de llegar a una conclusión más correcta si escucha un abanico de opiniones, así solo tiene una opinión. Yo creo que el periodismo es un artículo imprescindible para que la democracia funcione bien.